administradora civil del Estado es aquella persona que decide dedicar su vida profesional al servicio público, al servicio de los ciudadanos, que además lo va a hacer con ilusión y que tiene una serie de herramientas que ha ido recogiendo a lo largo de su carrera, tanto en la carrera en las facultades de Derecho o de Económicas, o cada una la carrera que haya realizado. Luego, por supuesto, durante la preparación, aquello que nos fueron enseñando nuestros preparadores, lo que nosotros fuimos captando a través del estudio y bueno, de las distintas etapas de la oposición, de cada uno de los exámenes, y luego, por supuesto, nuestra etapa tanto en el INAP como en la Escuela de Administración Pública, que en su momento nosotros fuimos a Londres, otros fueron a la EIPA en Maastricht, otros fueron a la ENA francesa, etcétera. Son como pozos que te van quedando y bueno, y eso forma parte de las herramientas que luego utilizamos en nuestra carrera. Para mí, el máster más importante que puede hacer un administrador civil del Estado es el que haces todos los días cuando te levantas, llegas a tu despacho y lo que tengas encima de la mesa. O sea, yo creo que es un trabajo diario, se trata de ir superando etapas y bueno, puedes enfocar tu carrera de distintas maneras, o bien desde un punto de vista más sectorial, más específico y tal, o de una manera más generalista. Yo cuando aprobé la oposición y me dieron todos los destinos, a mí es que me gustaban todos. Me costó muchísimo elegir porque me gustaban todos. Y ya en aquel momento dije, yo tengo que pasar por todos los ministerios. Y bueno, no he pasado todavía por todos los ministerios porque por muchos que pase, como cada vez hay más ministerios, pues entonces es una carrera difícil de lograr. Pero bueno, en cualquier caso, he intentado estar en el máximo de competencias diferentes posibles, porque me parece que eso enriquece como persona, enriquece como servidora pública, por supuesto, y te da una sensación incluso psicológica de aportar mayor valor a la sociedad, porque has visto de todo. Mi carrera ha sido a base de granitos de arena, de pequeños granitos de arena, y es verdad que siempre he intentado, en los destinos que he tenido, ser lo más innovadora que he podido dentro de la medida que me han dejado. Yo empecé mi carrera en Valladolid, en la Dirección Provincial de Educación, después me llamaron para trabajar en la Dirección General de Personal y después estuve a cargo de lo que entonces se llamaba el Centro de Información Administrativa y Asuntos Generales. Bueno, esta era una unidad a la que yo llegué con, no me acuerdo cuántos años, pero debía tener como 27, no creo que llegara a los 28, y tenía 40 y tantas personas. Pero no solo eso, es que luego al unirnos con Cultura me llegaron otra remesa de funcionarios, no sé si eran 14 o 15, y bueno, eran mucha gente. Y además en un momento en el cual las competencias en materia de educación no estaban totalmente transferidas. Teníamos un volumen de ciudadanos a los que teníamos que administrar sus intereses enorme. Toda la comunidad educativa, todo el colectivo de profesores, de alumnos. Bueno, pues en ese contexto y además que todos los años se celebraban concursos de traslados, todos los años se celebraban oposiciones, tal. Bueno, para dar respuesta a todo ese colectivo que necesitaban tener la respuesta sobre sus exámenes, sobre sus concursos en una fecha determinada, por ejemplo, instauramos un número 906, que era la primera vez que en cualquier administración pública se estableció este sistema de contestación automatizada sobre la resolución de concursos de traslado. Eso nos costó bastantes peleas, por ejemplo, con la abogacía del Estado, porque el sistema de pago era copago, porque una parte de la llamada la ponía el profesor, ¿no? Y aquello pues, resultaba chocante, pero es verdad que cuando se hizo muy bien y tuvieron el día que salieron los resultados del concurso de traslados, todos los profesores de España sabían sus resultados a las 9 de la mañana en cuanto se pusieron los datos. Bueno, pues esa es una de mis... Y en eso trabajé y me gustó mucho como unidad de información. De ahí me fui a la Secretaría General de Comunicaciones para llevar temas de telecomunicaciones y después temas postales. Y en el ámbito postal sí
vamos, fue un honor para mí representar a España en distintos organismos internacionales. Hicimos el trabajo de conseguir que, bien España hasta ese momento solo estaba en uno de los consejos en el Consejo de Explotación, en uno de los consejos de administración, y pasamos a pertenecer al otro consejo, que era el Consejo de Administración, y además se creó un nuevo consejo, que era el que daba entrada al sector privado. Daros cuenta que es un sector que era muy monopolizado, estamos hablando del año 98. Poco a poco se fue, y España era uno de los países que más liberalizado tenía el tema del correo, porque bueno, pues tanto por la parte internacional como por la parte dentro de las ciudades. Bueno, el caso es que teníamos que defender los intereses de España en estos ámbitos, y entonces se creó un nuevo grupo, que era el grupo consultivo para dar entrada a estas empresas privadas, y estando en el Congreso de Beijing en el año 99, conseguimos que entrara a España este consejo, y no solo eso, sino que conseguimos que España lo presidiera. Y bueno, pues me tocó presidir unos cuantos consejos, que fue una experiencia muy bonita, y hubo momentos también complicados, porque mira, creo que, vamos, me da la impresión de que debí ser la primera mujer que presidió un consejo de estos. Esto era en Berna. Y cuando llego a la presidencia veo que me ponen chairman, me levanto, digo, esto no, bueno, total que cortaron el man y dejaron chair. Bueno, pues esta es mi primera aportación a el tema de la igualdad, que luego me ha ocupado durante muchos otros años, ¿no? Me siento especialmente orgullosa porque precisamente el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado fue el primer cuerpo superior que admitió la presencia de mujeres. Entonces, mucho antes, por supuesto, que fiscales, jueces, registradores, etcétera. De hecho, todavía se dan algunas incongruencias, por ejemplo, en la Ley General en la ley hipotecaria, el artículo, me parece que es el 79, dice que para ser registrador hay que ser varón y mayor de edad. A día de hoy no se ha cambiado. Bueno, nuestro cuerpo en eso sí que fue pionero, porque entraron mujeres muy pronto, pues allá por los años 70. Es verdad que entraron con cuentagotas. Yo siempre digo que cuando llegamos a los ministerios, los que aprobáramos más o menos en la década de los 90, bueno, había mujeres, pero no ocupaban puestos de mucha responsabilidad. Había algunas subdirectoras, y además con mucho poder, pero no era la regla general. Entonces, bueno, pues poco a poco se han ido avanzando niveles, y yo creo que a día de hoy, hombre, la igualdad en general, no solo en nuestro cuerpo, sino en toda la administración general, está bastante avanzada en materia de igualdad, no totalmente, pero también es verdad que va a trompicones. ¿En qué sentido? Lo digo porque, si bien no ya en organismos internacionales, porque la OIT está hablando de igualdad desde el año 1919, pero es que además, fíjate, desde la Revolución Francesa, o sea, el tema de la igualdad está presente en todas las épocas, bien, pero en España, a partir del año 78, con la Constitución española, el artículo 14 recoge el principio de igualdad entre sexos, y no se había hecho realmente nada hasta que no se dicta la Ley Orgánica 3/2007, no se había hecho nada. Entonces, esa es una ley fantástica, porque además se consiguió que se transversalizara ese principio de igualdad en muchos sectores, no en todos, en muchos sectores. Vamos, de hecho modifica esa ley veintitantas normas, de las pocas leyes que modifican, que además es un cuerpo normativo, o sea, es un código normativo, porque cambia, o sea, se supone que si la aplicamos bien, cambia todo. Entonces, a mí me gustó, cuando la leí por primera vez, me gustó la posibilidad no de aplicar el principio de igualdad como tal, sino de conseguir la transversalización a todas las áreas funcionales de la administración. Y en ese sentido a mí me tocó, porque es de 2007, yo entonces estaba en el gabinete de la Subsecretaría de Cultura, y nos surgió la oportunidad, porque bueno, tuvimos una llamada de la que entonces era directora del Instituto de Investigaciones Feministas, nos llamó para preguntarnos si existía la posibilidad de hacer algún tipo de convenio
en el cual, o mediante el cual, pudiéramos ayudar a que en los museos estatales pudieran hacer ese ejercicio de transversalización, porque realmente, aunque había magníficos funcionarios, conservadores de museos, ayudantes, auxiliares, realmente esa formación en igualdad no se tenía. Entonces, la propia directora del instituto nos brindó la posibilidad de que ellos ayudaran a hacer esa relectura del discurso expositivo de las exposiciones, de los museos, para que por lo menos salieran a la luz pues, muchas obras y mucha aportación de las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, se hizo con el Museo Arqueológico, se hizo con el Museo del Traje, se está haciendo también con el Museo del Prado, que el Museo del Prado, con tanta historia que tiene, pues realmente cuando de verdad se empezaba a preocupar de aportar a la sociedad ese cumplimiento del principio de igualdad, ha sido a partir de 2017. Pero ¿qué pasa? Que claro, el Museo del Prado tampoco puede inventar lo que no hay, o sea, las obras del siglo XIX son las que son, entonces lo que están haciendo es que en lugar de estar en los depósitos, pues restaurarlas y que puedan estar expuestas. Y de hecho se ha creado un itinerario para que podamos ver obras de mujeres en el Museo del Prado. Y bueno, son pequeñas cosas que se van haciendo, se te enciende la luz y bueno, es la manera de avanzar y de aportar en esta materia. Hay otras muchas materias en las que también hay que avanzar. Siempre hay que escuchar al sector, fundamental escuchar qué esperan de la administración, qué quieren y en qué les podemos ayudar, porque no dejamos de ser funcionarios públicos al servicio del ciudadano. A lo largo de los distintos puestos que he tenido, efectivamente, siempre me ha gustado hacer eso y me estoy recordando, ahora que estoy en el INAP, ya hicimos, por ejemplo, una jornada de lanzamiento de los premios de la EIPA, del Instituto Europeo de Administración Pública, que se llevaban haciendo una serie de años, pero es verdad que no había proyectos interesantes de administración excelente que se presentaran a este concurso, ¿no? A este certamen. Entonces hicimos una jornada de lanzamiento aquí en el INAP y gracias a eso vinieron personas de distintos organismos del Estado, de comunidades autónomas, de entidades locales y conseguimos que se presentaran nada menos que 46 proyectos españoles. En los distintos puestos que he tenido, posteriormente me fui a Justicia y en Justicia, recuerdo en el 2012, yo llevaba temas de infancia e hicimos ya un congreso sobre el maltrato infantil. Ahora ya tenemos ley, tenemos un montón de avances en esa materia, pero en ese momento realmente había muy pocos avances en materia de lucha contra la violencia contra la infancia, de maltrato infantil. Entonces escuchamos a las distintas asociaciones, por supuesto se reunieron con jueces, fiscales, administradores civiles del Estado, etcétera, y hicimos distintos grupos de trabajo a través de un congreso que duró varios días. El primer año fue de carácter nacional, el segundo año, ya en 2013, fue de carácter internacional y además lo hicimos de la mano del Consejo de Europa y ese ya estaba sobre un tema más específico centrado, que era el tema de abuso infantil, en inglés es la traducción que se le da, abusos a menores. Y bueno, y también de ahí salieron unas conclusiones muy importantes para luego poner en marcha. Y posteriormente también en Justicia, y ya cuando llevaba temas de igualdad, también hicimos otras dos jornadas en 2018 y 2019. Entonces, en estas dos jornadas, que la primera nació con vocación de continuidad y ya van por la tercera, bueno, pues en esta primera, por primera vez, se reunieron en el Ministerio de Justicia para hablar sobre la igualdad como principio superior del ordenamiento jurídico, pues tanto jueces como fiscales, médicos forenses, procuradores, abogados de grandes despachos o de
o abogados de oficio que tienen unas problemáticas muy distintas y nos fuimos haciendo el análisis de cómo se aplica el principio de igualdad en cada uno de esos sectores. La verdad que las conclusiones fueron bastante productivas, tanto es así que el segundo año, en 2019, lo volvimos a hacer y hicimos otro tipo de mesas distintas, muy variadas, y conseguimos tanto el primer año como el segundo año más de 300 personas que vinieron a participar. El segundo año, como digo, por ejemplo, tuvimos una mesa que era sobre mujeres que habían roto techos de cristal, pues desde el ámbito del ejército, el ámbito de la fiscalía, judicatura, etc. Luego vinieron también directoras o consejeras de grandes bancos internacionales, de empresas del IBEX 35, empresas de moda, etc. Y bueno, estuvo muy bien ver cómo analizábamos en toda la sociedad cómo se cumplía el principio de igualdad, en qué situación estábamos y sobre todo cuánto nos quedaba por hacer. Esta es una oposición que no solo te da lo mismo que cualquier otra, estabilidad, posibilidad de carrera, tal, sino es que a ti te va a dar una información y una formación respecto a todo lo que pasa en tu sociedad que realmente no te la da ninguna otra. Te da una visión del mundo, te da un foco que te va a hacer experto en todo lo que está pasando en la sociedad, en la política, en la economía, o sea, te va a dar unos resortes que luego vas a poder utilizar en tu propia vida y te va a desarrollar esos valores que tú, hombre, tienes que aprender, pero bueno, tienes que también que desarrollar para poder ejercerlos, o sea, pues eso, la capacidad de síntesis, la capacidad analítica, escribir bien, hablar bien, poder dar resoluciones a problemas, ser capaz de montar equipos, ser capaz de montar proyectos y con personas muy distintas, en situaciones muy distintas, o sea, esa imaginación al poder, ¿no? Esa imaginación la tienes que poner al servicio del ciudadano también. Entonces, a un estudiante yo le intentaría seducir en ese sentido. A una persona que ya ha aprobado, recién llegado, un administrador civil del Estado, lo primero es darle la enhorabuena por el gran esfuerzo que ha hecho, eso es lo primero. Que disfrute de cada puesto, que no tenga ninguna prisa por subir, que la administración está ahí, vamos a estar hasta los 70 años si queremos. O sea, no hay prisa ninguna, que la diferencia de sueldo no es tanta en un sitio a otro y lo que sí que es importante es que cada uno exprima suficientemente todos los valores y toda la formación que le puedan dar en cada uno de los sitios, que se apoye, por supuesto, en sus jefes, en sus compañeros, en otras personas de otros ministerios, que de alguna manera utilice esa red de funcionarios y especialmente de Administración Civil del Estado para conseguir lo mejor de su puesto de trabajo. Se trata de que tú dejes tu puesto de trabajo, por decirlo así, mejor de lo que te lo has encontrado. De manera que de esa manera podamos avanzar en los caminos que la sociedad va cambiando muchísimo. A nadie se le ocurriría pensar que íbamos a legislar en determinados aspectos España en los que estamos hoy día legislando. Entonces, bueno, pues yo creo que lo disfrute y que sepa que va a contribuir al avance de la sociedad.